En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. ¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Estamos acá iniciando un nuevo programa de Conversando en Positivo en MCA Canal. Como siempre, muy contento y feliz de poder hacer otra entrega con un súper invitado en estos tiempos donde se está dando todo vuelta, una gran transformación, mucha gente complicada y mucha gente también tomando esta oportunidad de abrir los ojos. Y para eso hoy día un gran invitado que yo desde ya le agradezco que nos dé algo de tiempo, que está siempre muy ocupado. Ustedes lo ven en pantalla, seguramente muchos ya lo están aplaudiendo, muchos lo quieren. Es el doctor Nico Soto, es doctor de la Universidad de Chile, es médico, hace medicina integrativa. Bueno, yo lo he visto bailando harto, le encanta el baile, naturista, un gran rupturista también, tiene miles de seguidores, le vamos a preguntar también por qué lo quieren tanto. Él transmite mucho en Instagram, mucho contenido, sabiduría y también, yo diría, mucho humor, que la gente se relaje, buena onda. Así que Nico, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo feliz de estar aquí contigo conversando. Al contrario, gracias a ti, gracias a ti. La verdad es que yo te seguí un buen tiempo y es bien, eres muy aportador en distintas áreas y siempre con una gran generosidad para entregar todo lo tuyo y también para integrarte con otros. Cuéntanos un poco, bueno, partamos un poco cómo te sientes, cómo has vivido todo lo que estamos viviendo hoy, la pandemia, cómo has vivido tú mismo todo este periodo ya casi 9 meses ya llevamos en esto. Sí, mira, la pandemia para mí ha sido un periodo de hartos cambios y de hartos como saltos así a la piscina, al vacío. Eh, los primeros 4 o 5 meses viví una cuarentena. Yo vivo en Santiago Centro y Santiago Centro fue uno de los, o sea, creo que fue como la parte del mundo con la cuarentena más larga. Y Sí, pues. claro, fueron casi 5 meses y yo viví una cuarentena bien estricta, es decir, en estos 5 meses salí nada, como 7 días en total, y así como a comprar un poco. Entonces fue un proceso de cambio y de movimiento, pero un movimiento de estar encerrado, pero de varias cosas pasando, porque en toda esta cuarentena yo llegué a Chile, atendí muchos pacientes, después me fui del lugar donde yo estaba trabajando, que era un centro antroposófico, después estuve como más haciendo como una rutina dentro de este encierro, después fue el lanzamiento de mi libro, después fue todo lo que fueron todas las entrevistas, interacciones con libreros, con espacios que venden libritos, con librería, etcétera. Y ahora ya ha sido un periodo más de salir, mucho más, de poder también dedicarme más en la mañana, salir. Yo tengo un parque aquí al lado que se llama el Parque Los Reyes, acá en Santiago, Sí, al lado de pues. la estación Mapocho. Y yo todas las mañanas, tipo 6:30, un cuarto para las 6, salgo, voy a caminar, hago actividad física y después vuelvo. Entonces es como iniciar el día de forma distinta y eso lo vengo haciendo desde que salió Santiago de cuarentena y me ha ayudado mucho, pero ha sido como distintas etapas de Ah, distintos cambios y de distintos procesos y momentos que se han ido dando y que también me han permitido a mí conectarme mucho más conmigo, conectarme más con lo que tú hablabas y ahí, el tema del baile, el tema de mi propia vinculación con mi propio cuerpo, con lo que yo quiero hacer, con los proyectos, el tema del libro, que fue un sueño hecho realidad, que salió justo en pandemia, yo no quería que saliera, y la editorial me decía, no, démosle nomás, si tu libro le va a ir bien, y yo, pero ¿cómo? Si mi libro salió en julio, que fue cuando estaba el periodo así más duro de la pandemia, al menos acá en Chile, en ese momento. Entonces, nada, han sido como varios procesos de soltar, de aceptar y de finalmente agradecer todo esto que ha pasado.
Sí, grandes momentos de introspección que hemos tenido la oportunidad, yo diría, de observarnos en mejor forma, que andábamos demasiado apurados. Igual, ¿cómo ya una cosa más quizás íntima tuya? ¿Qué has encontrado en ti en todo este tiempo de introspección? ¿O qué cosas has tenido que aceptar? ¿Cómo te has visto ahí? Bueno, una de esas ha sido mucho el tema de, yo lo veo por ejemplo con el tema del cambio de trabajo, que yo siempre estuve trabajando en centros terapéuticos, ya fuese integrativo, ya fuese antroposófico, pero la pandemia, la cuarentena, como me obligó a independizarme totalmente. Era como, ¿te independizas o te enfermas? ¿Cachai? Ah, claro. Entonces, eso fue como un cambio importante de ya independizarme totalmente y poder llevar la atención a un formato online, que también es bien acuariano, que es como todo inalámbrico, todo wifi, todo por el aire. Y Sí, al final ha sido súper bonito porque me ha permitido atender y conectar a personas de no solamente de distintas partes de Chile, sino que de fuera de Chile, que seguían el contenido por redes sociales, que igual necesitaban ayuda y que debido al tema presencial no podían atenderse o les resultaba muy caro viajar acá a Santiago. El otro tema fue el otro de soltar, ¿cachai? Como soltar si no te enfermáis, el tema del libro. O sea, para mí el sacar el libro Alto en Mito en pleno julio fue atravesar todos mis miedos, atravesar todas mis como formas de pensamiento en ese momento y decir, bueno, si el universo quiere que el libro salga en este momento, le va a ir como le vaya, tengo que soltar y ya está. Y al final fueron puras retribuciones, puros regalos, una montaña rusa de mucha buena energía de las personas, de las librerías, de la gente en general. Y finalmente, los últimos 3, 4 meses del 2020 ha sido un periodo de mucha reconexión con todo el ámbito que siempre ha estado, ya que es el ámbito espiritual, el ámbito de la conciencia, el mm, ámbito del saber sobre temas esotéricos aplicados en la medicina, pero ya mucho más integrados, vinculados y aprendiéndolo y reconectándome, porque yo siempre cuento esto antes, cuando, no sé, agosto, septiembre, yo iba a hacer calistenia, a las barras, actividad física, y escuchaba música. Y por esas casualidades de la vida, encuentro una página en Instagram que habla y que tiene muchos lives sobre estos temas, que es el portal de Horus, y ahí sí, po. empiezo a conocer a distintos exponentes de todas estas visiones de distintas partes del mundo. Entonces ahora estas 2 horas que yo tengo de actividad física, ya no escucho música, como que Ah, claro. escucho puros lives, puros en vivo de distintos exponentes, cuentas, y así se fue dando todo. Y finalmente yo ahora estoy estas 2 semanas, esta es la que viene, debido a toda esta como expansión de conocimiento y de reconexión finalmente con esta Sí, po. espiritualidad. Pude como coordinar distintos lives con distintas personas para seguir hablando de estos temas, porque finalmente ese uno, yo creo que de los grandes objetivos que me propuse para estos años, es como ya llevar la medicina a un nivel de mayor integración y hablar de estos temas y tratar de unir y enseñar que la ciencia y lo espíritu pueden unirse de formas que antes no comprendíamos y que ahora sí lo podemos comprender desde distintas visiones, desde el tarot, desde la astrología, desde los registros akáshicos, desde tantas cosas, tantas formas de ver la vida. Sí, Entonces ha sido muy bonito. sí, sin duda. Eres un buen ejemplo de cómo uno, si se saca esos topes mentales, se abren las puertas, ¿no? Son puros topes que uno mismo se pone techo y si uno se libera de eso, se abre el mundo completamente. Tú venías de Alemania, ¿no? Hace un poco, ¿estudiaste en Alemania? ¿Trabajaste en Alemania? Yo estuve, bueno, yo salí de medicina y yo hice un diplomado de medicina biorreguladora que se enfoca mucho en la inflamación crónica, en la microbiota intestinal, cómo está interconectado el cuerpo desde la área científica, y ahí aparecen muchos como medicamentos a base de plantitas como el traumel, el engistol, y hay varios de esos, esa es la medicina Ya, biorreguladora. Y después yo ya venía haciendo un camino de formación acá en Chile de medicina antroposófica, con los cursos anuales que se daban acá, que son los IPMTs, y en uno de esos cursos
la Micaela Gockler, que es actualmente, o sea, fue como la cabeza de la antroposofía en Dornach, en Suiza y en Alemania. Avisa que hay se va a iniciar una formación internacional en inglés en Alemania para recibir como la certificación más ya formal de médico antroposófico. Entonces dije, bueno, tengo que ir a esta cuestión, como que voy a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Entonces fueron 3 años de ir y venir a Alemania, estudiando, practicando, trabajando y aprendiendo en distintos hospitales allá sobre la medicina antroposófica, sobre una visión espiritual de la medicina y cómo llevarla a la práctica, y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y hermosas que he tenido. Sí, tremendo. Otro desafío más, me imagino, por el tema del idioma, todo también, ¿no? Poder estudiar en inglés o hablar alemán también. Sí, o sea, yo no hablo una pizca de alemán, pero lo bueno es que todo ya era, como era internacional y eran puros médicos de distintas partes del mundo, no de Alemania, era todo en alemán, o sea, perdón, era todo en En inglés, inglés, y además que claro. en Alemania, no sé, como que es fácil, uno va caminando por la calle y tú preguntas algo en inglés y te responden, como que allá hablan inglés también, entonces tampoco fue como tan difícil desde ese punto de vista, pero sí lo fue desde el punto de como el estar en un nuevo entorno, en una nueva sociedad, con distintos códigos, con distintas Sí, pues. claves, pero nada, o sea, Alemania, lo que yo vi, lo que yo vivía allá es totalmente otro mundo. O sea, cuando yo venía de vuelta en el avión, era así como que venía retrocediendo 10, 15, 20 años, llegaba a Chile. Entonces es Sí, divertido porque en Alemania funcionan las cosas de una forma distinta, y yo creo que podríamos aprender mucho de esa como disciplina que ellos tienen para, por ejemplo, la ecología, el medio ambiente, la alimentación y la integración de sí, las medicinas espirituales. sí, 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 de todas maneras. ¿Y cómo te has sentido ahora? Porque tuvimos el objetivo que te has planteado y ya tienes más de 150.000 seguidores. ¿Cómo, igual una gran responsabilidad, pero también es un tremendo logro, ¿no? ¿Cómo llegar a tanta gente de repente, ¿no? Sí, nada, yo me sorprendo todos los días de cómo se va expandiendo la información y de cómo las personas llegan de una u otra forma a la cuenta y se quedan. Pero también siempre hay un flujo, ¿ya? Siempre hay gente que se va, gente que vuelve. Por ejemplo, en el último tiempo he estado bailando y haciendo unas cositas que se llaman reels, que son como Sí, videos cortitos bailando, entregando tips de distintos temas médicos. Y a veces yo salí bailando con tacos. Entonces sí. ha sido divertido porque siempre que yo publico un video bailando en tacos se van como 300, 400 personas, Ah, ¿cachai? sí. Sí. Pero está el movimiento universal, que después a la semana llegan más personas, entonces al final como que nada, es como quienes se tengan que ir y que no resuenen con el mensaje Lógico. entregado de la forma que se tenga que entregar o como yo lo quiero entregar, está bien, pero van a llegar otras personas que resuenen. Entonces finalmente es nada, es como un aceptar lo que venga, quienes se vayan, quienes aparezcan, y la cuenta Instagram ha seguido aumentando de tamaño porque yo también creo que las personas están aún más abiertas e Mm. interesadas en aprender sobre alimentación consciente, medicina integrativa, antroposofía como una forma de un camino espiritual. Entonces yo creo que de a poquito esto ha ido como expandiéndose debido también al interés nuevo de las generaciones. Sí, sin duda. ¿Y cuando chico, cuando joven, era igual así de disruptivo? Yo, Sí, bueno, yo me siento en este momento que también yo creo que tiene que ver con el retorno a Saturno y todo, el tema de, yo hasta mis 7 6 años era como súper floridito de mesa, como que sacaron una foto y yo salía así, y salía bailando, y salía como arriba de la mesa, y bailaba en cualquier parte, y mi mamá me contaba que íbamos caminando yo soy de Rancagua, entonces íbamos caminando, no sé, por el Paseo de Independencia, que es como el centro, y había música y yo me ponía a bailar, y mi mamá se tenía que sentar ahí mientras yo bailaba y la gente me miraba alrededor. Pero después, a los 6 7 años, mis papás se separaron, y eso en mí generó un quiebre bien importante como a nivel emocional. Imagínate, niño, además yo tengo
la luna y el ascendente en Piscis, entonces Piscis, bueno. todo yo lo sentía como si fuese mío, es decir, como que yo me separé, yo como que viví todo lo que vivieron mis papás, y además esto se asoció con estas rupturas como biográficas, con el tema del colegio, el cambio de colegio, múltiples cambios de casa. Yo estuve en un colegio que se llama de los Hermanos Maristas, que acá está el Alonso de Ercilla, que en ese tiempo era un colegio súper de muchos hombres, bien estricto en el ámbito católico, y también muy como de harto bullying y de harta homofobia. Entonces también desde ese punto de vista, como que gran parte de mi adolescencia, digamos, hasta yo diría los 21, 22, estuve mucho más apagado, tímido, introvertido, sin querer salir, con muy poquitos amigos. Entonces, luego después empiezo a ir a, no sé, yo llevo, no sé, como llevo 4 años de psicoterapia en mi cuerpo, en distintos periodos de la vida, que me ha ayudado mucho. Y en todos estos periodos de psicoterapia y de distintas terapias y de conocer todo el mundo alternativo, integrativo, he podido también ir trabajando estos temas, ir trabajando los procesos, los duelos, los abandonos, la imagen mía, la validación, el propio amor. Entonces, finalmente, ahora yo encuentro que estoy mucho más reconectado con ese niño que llegó al mundo, que era libre, que bailaba y que hacía lo que quería y chao, y daba lo mismo. Ahora mucho más reconectado con eso, porque ha sido todo un viaje de aceptación, seguro, de conocimiento y de soltar. Seguro. ¿Qué signo solar eres? Yo tengo el sol en Capricornio y tengo la luna y el ascendente en Piscis. Wow. Buena mezcla. Buena mezcla. Sí. ¿Y qué le puedes transmitir, Nico, por ejemplo, a jóvenes que viven un poco con bullying o que tienen complejos y que no salen de ese cascarón porque tienen miedo, bajo tu propia experiencia? ¿Qué le podrías decir? Yo en todo este tiempo me he dado cuenta que claro, hace mucho tiempo, y lo hablan muchas corrientes ancestrales y filosóficas, que la vida siempre tiene un sentido, y es un sentido que muchas veces no entendemos, y que en 5 o 10 años más quizás llega, ahí está, por eso me pasó esta cuestión, ¿cachai? Pero claro, muchas veces cuando uno está metido en ese mismo proceso no se da cuenta, pero finalmente yo termino agradeciendo todo lo que me ocurrió, todo lo que tuve que vivir, porque finalmente no podría, por ejemplo, empatizar o ser tolerante o entender muchas cosas que viven las personas y que al final yo las trabajo en la consulta con los pacientes, y al final es como que muchas veces más vale hablar las cosas y conversarlas con quien yo tenga confianza, con mi papá o con mi mamá o con mis figuras paternas o con un psicólogo o con un amigo, antes que quedarme callado, porque yo me quedé callado por tanto tiempo, por mucho tiempo, para no molestar, para no generar problemas, ¿cachai? Que es como claro, la visión del niño, de un niño que no sabía qué hacer, ¿cachai? Con todo lo que le estaba pasando, y que también veía en su familia que tampoco sabían mucho qué hacer. Yo amo profundamente a mis padres, pero claro, ellos tampoco tenían muchas herramientas para también comprender quizás varias de estas cosas, y a la medida que yo fui creciendo pudimos irlas conversando. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es buscar ayuda, conversar los temas, y que sea lo que sea que está pasando, en la medida de que yo lo vaya trabajando, ojalá con guía, ojalá con alguien que me pueda también cuidar, contener, darme la sensación de protección, y también darme la sensación de que muchas de estas cosas tienen un sentido final. Todo va a estar bien, pero el camino muchas veces no es fácil, pero es parte del camino, es parte del camino, y yo creo que Nika estaría hoy día bailando con las uñas, con el pelo, con como yo quiero, ¿cachai? En cámara, y dando tips de la forma que yo quiero y tomándome las cosas con más humor, si es que no hubiese pasado toda esta infancia, adolescencia media difícil, que al final todos los que tienen ahí el Capricornio bien marcado en la infancia no lo pasan muy bien tampoco. Sí, es verdad. Yo también tengo en ascendente también Capricornio,
Y claro, uno cuando es chico sufre, está ahí como, pero después uno se da cuenta que sirvió mucho para después enfrentar la adultez, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y yo creo, Nico, tú como doctor también y con tu experiencia, claramente hay una relación muy directa, ¿no? Entre los impactos emocionales, la emoción en sí, con la salud. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has Sí, visto con tus pacientes? es que no está desligado, nunca ha estado desligado, pero claro, la ciencia reduccionista en el momento de la época moderna separó ahí la religión, las iglesias y los templos de la materia, de lo Eh, científico, de lo físico. eh, pero finalmente basta darnos cuenta de que nosotros todo el tiempo estamos pensando algo y que uno no puede tomar el pensamiento y decir, ya voy a estudiar este pensamiento, no. El mismo tema de las emociones, y finalmente, por ejemplo, aplicando los conocimientos de la medicina antroposófica, nosotros estamos formados por cuerpos sutiles y cuerpos físicos, y estos cuerpos están entrelazados y están dinámicamente interaccionando y generando distintos procesos, somatizaciones, sensaciones, dolores y así. Y muchas de esas cosas, desde el punto de vista, por ejemplo, espiritual, se manifiestan en una abstracción, y que si yo no estoy ahí tomándole ojo a piojo a esa abstracción que está ahí detrás, esto se empieza a materializar y a precipitar en la parte más mineral, que es el cuerpo físico, y ahí aparecen las inflamaciones y los exámenes salen alterados y sale un cálculo, etcétera. Pero es porque finalmente desde detrás vienen los procesos espirituales materializándose en lo que es el cuerpo físico en esta dimensión. Entonces, finalmente, los sentimientos, los pensamientos, el espíritu, desde esta visión, no pueden estar separados, porque sería como ir en contra de lo que finalmente nosotros somos, ¿ya? O sea, la mm, física hace mucho rato se dio cuenta que no puede explicar la totalidad a partir de la reducción de las partes, sino que la totalidad es mucho más y funciona de forma sinérgica, que significa que las partes, cuando están juntas, son mucho más que la claro, totalidad de estas cosas separadas. sí. Uno en todos y todos en uno. Sí, Ah, es todo y todo, es nada, es, es todo a la vez y nada a la es vez. todo a la vez, claro. Y la medicina antroposófica, ¿cómo integra el camino, el desarrollo espiritual? ¿Cómo se trabaja, cómo se procesa el desarrollo espiritual? Bueno, desde la antroposofía tiene distintas ramas y se expandió a distintos lugares, hasta la agricultura, que es la agricultura biodinámica, hasta la educación, que es la pedagogía Waldorf, Mm, hasta las terapias, que es el masaje rítmico, la arteterapia, el discurso del habla, etc. Y llegó a la medicina, que es la medicina antroposófica. Y la medicina antroposófica, eh, como la define Rudolf Steiner, es una ciencia espiritual. ¿Qué significa eso? Que yo, utilizando mi pensar y el método científico, puedo llegar a darme cuenta de cómo están funcionando los cuerpos suprasensibles y el espíritu del ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que estar muy observador frente a los fenómenos, lo cual se llama la fenomenología médica. Es decir, si un paciente está con un dolor, pero ese dolor desde su biografía se ha presentado siempre que está estresado, o siempre que está repitiendo un patrón de conducta, o siempre que, no sé, tiene una pesadilla, eso ya me está a mí hablando de que hay procesos que yo no logro ver, pero que se están manifestando en el cuerpo físico y en esta realidad, que me están hablando de mm, procesos espirituales más como más desde atrás. Entonces, desde ese punto de vista, la antroposofía, la medicina antroposófica es una medicina espiritual, porque trata de explicar los procesos espirituales a partir de un método científico que todos los que estamos ligados a la ciencia lo hemos aprendido a lo largo de todos estos años. O sea, realizar la claro. hipótesis, la tesis, toda esa cuestión que a mí me da mucha lata, pero la hipótesis, toda esa cuestión, ¿cachai? Ya, todo eso es lo mismo, pero ahora desde el ámbito espiritual, y yo por eso encuentro que Rudolf Steiner fue un Mm, pensador para su época súper rupturista. Ya en 1900 nadie hablaba de estas cuestiones, ¿cachai? Entonces, al menos en Europa, en sí, Alemania, en Suiza, que era donde él estaba. Entonces, finalmente, la medicina antroposófica
en el camino espiritual también estimula a que como terapeutas nosotros también tenemos que tener un camino espiritual para poder trabajar desde lo espiritual con las personas. Entonces, la medicina antroposófica te dice, anda al psicólogo, anda a terapia, hazte todas las cosas que tenéis que hacer de aquí hasta que te muráis, hasta que estés muerto. ¿Por qué? Porque el camino de evolución progresiva espiritual es infinito, es infinito. Y está bien Claro, ¿no? dicho. Sí. Bueno, recomendable, ¿no? Que la gente sepa más de Rudolf Steiner. Hay hartos videos de él, hay mucha información, un gran maestro. Y en tu caso, Nico, ¿cómo fue tu despertar? ¿Cómo fue tu resonancia? ¿Te conectaste con algún maestro, contigo mismo? ¿Cómo fue el momento ahí? Uno como que tiene un momento de repente de apertura, ¿no? Sí. Yo siento que uno de mis grandes despertares, por así decirlo, espirituales, como de la conciencia, fue cuando yo tenía 23 años y yo estaba en quinto de medicina, y de hecho fue hace 7 años atrás. Y es muy loco porque justo se cumple un septenio y yo, cumpliendo este septenio de este despertar, me vuelvo a reconectar muy fuertemente con el tema espiritual, que es lo que yo te contaba anteriormente. Claro. Y en esto, a los 23 años, claro, yo venía de un tema, me estaba yendo bien en la universidad, me había eximido del examen, entonces estaba como más tranquilo. Y cuando estáis más tranquilo en medicina, al menos la Chile, porque en la Chile estudio, trabajo, prueba, estudio, Sí, no pues. paráis nunca, pero en quinto de medicina hay como un periodo más de descanso, por así decirlo. Igual tenéis pruebas y todo, pero no es tan fuerte como primero y tercero de medicina. Y en ese periodo habían cosas que yo venía haciendo desde el ámbito relacional, desde el ámbito físico y desde el ámbito alimentario, que no me empezaron a hacer tanto sentido. Y de la nada me empiezan a llegar así, no sé, en ese tiempo se ocupaba mucho más Facebook, y en Facebook me empiezan a aparecer taller de chakra, taller de meditación. Y yo, ¿qué son los chakras? ¿Qué es esta cuestión? ¿Qué es esta cuestión que están hablando? Y me empiezan a llegar libros y yo empiezo a leer a Osho. Yo leo uno de los libros, el libro del hombre, Aprender a amar de Osho, El del y amor, otros claro. más. Y otros más, como Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Y yo decía, ¿qué es este mundo que no tenía idea que existía, pero que me hace un profundo sentido? Y ahí yo asisto a un taller de meditación activa de Osho a través de los chakras, que lo hacía el Ah, Mauricio, un kinesiólogo. Y a mis 23 años, esa fue como la primera vez que yo como que medité ya de adulto, porque Osho tiene como meditación activa, no estáis muy sentados, activa, sino que sí, estáis sí. como Sí, lo he bailando, hecho, sí. estáis cantando, estáis haciendo como movimiento. Y Sí. al final de esa meditación yo sentí aquí, en el entrecejo, una luz y una paz y una claridad que nunca había sentido antes. Yo dije, ¿qué es esta bola? ¿Cachai? Como ¿en dónde me metí? Pero me hace demasiado sentido. Y justo todo eso se unió en que justo hacían un retiro espiritual en el Cajón del Maipo. Entonces yo dije, yo igual soy medio intenso, entonces si no sabía nada, me metí a todo, me metí a todos los talleres, a todos los cursos, a todas las cosas que podía meterme y que no requerían que fuese médico. Entonces me metí a talleres de astrología, de radiestesia, de tarot, de meditación, de yoga, de todo, ya de todo, todo, Wow. todo. Me leí los libros, los documentales, etc. Y en ese retiro espiritual, ahí yo aprendí mucho sobre alimentación, sobre yoga. Conocí a una de mis grandes amigas, la Marisela, que es psicóloga integrativa también ligada a la astrología. Y después de ese taller apareció el diplomado de nutrición terapéutica que yo hice cuando tenía 23 años, y conocí a mi médico actual de cabecera y a uno de mis profes más grandes, el doctor Andrés Ojino, que es médico antroposófico. Y, y finalmente una cosa llevó a la otra, empecé a hacer yoga y empecé a expandir todo esto y empecé a darme cuenta que existía todo un mundo fuera de esta realidad. Fui a una aldea con los Krishna, ¿no? Sí, estuve así como todo en poco periodo de tiempo, me volví vegetariano. Entonces fue como nada, como muy desde el sentir todos estos cambios alimentarios. Yo me acuerdo en ese periodo, mi mamá me decía, es que he cambiado todo en
muy poco tiempo, entonces como que la gente igual se asusta, como que tu familia igual está asustada porque Sí, ya pues no te lógico. conocen bien. Pero nada, estamos aquí, te amamos, y yo me acuerdo que mi mamá cocina súper bien. La última vez fue que hubo como algo animal en la mesa, fue que una vez me hizo un salmón con arroz integral y me lo colocó ahí en la mesa y yo lo miré, lo olí y miré a mi mamá y le dije, no puedo comerme este animal, no, ya no me hace sentido. Y esa fue la última vez que comí carne animales hace tanto tiempo atrás y desde ahí fue el camino del veganismo y de aprender sobre ética y medio ambiente y la ciencia detrás de la alimentación basada en plantas. Entonces fue a mis 23 años fue así como ¡pah! Se rompió toda mi mente. Seguía estudiando medicina, pero seguía también estudiando otras cosas, entonces llevaba como una vida paralela estudiando ambas cosas hasta que salí de la carrera. Qué maravilloso. Me imagino que está en las nubes, súper excitado, ¿no? Con tanta Total, información, uno se total. excita cuando empieza a ver toda esa información y empieza a hablar con Sí, medio mundo. Sí, sí, te pero van llegando personas y que están eh, resonando en lo mismo, y la geometría sagrada, y la meditación de no sé qué, y ahí yo estuve haciendo biodanza por 2 años seguidos, entonces, y ahí, ¿no? Y lo más loco es que a mis 23 años, yo me acuerdo que venía de la Facultad de Medicina que está acá en Independencia, y yo venía y me bajé en Estación Mapocho, y veo la Estación Mapocho y decía, Festival Mente, Cuerpo y Alma, y yo... ¿qué es esto? Y yo entré, y ese era como el primer día de ese día, creo que era un viernes, ¿cachai? Y había poquita viernes. gente, Sí, claro. fue el 2013, y yo así como, yo caminaba por los stands y yo decía, no puedo creerlo, y los cuarzos, y la aromaterapia, y las flores de Bach, y yo decía, ¿dónde estoy metido? Y yo me acuerdo que ahí ese fin de semana estuve metido todo el día en el Festival Mente, Cuerpo y Alma, metiéndome a todas las charlas, todo lo que podía, y fue también mira, ahora me acuerdo, justo también en ese periodo que conocí ahí el trabajo que ustedes hacían. Qué buena, qué buena. Oye, Nico, si claramente, ¿no es cierto?, estamos en un proceso de transformación, estamos cambiando ya de casa hacia una nueva humanidad. Si tú fueras en esta nueva humanidad un líder en medicina, ¿cómo implementarías la medicina de conciencia en esta nueva humanidad? ¿Cómo que si tú tuvieras todas las posibilidades? Yo, bueno, qué interesante que me haga esta pregunta porque de hecho este año yo me propuse para, al menos para el contenido en mis redes sociales, integrar 5 pilares fundamentales que yo encuentro que, al menos en mi experiencia, me han permitido como ir trabajándome, ir conociéndome e ir también expandiendo esta visión de la salud y de lo social. Uno de esas es que la medicina tiene que unir la ciencia y el espíritu. Eso qué quiere decir Mm. que la ciencia no tiene por qué ser fría ni fome, ni el médico ahí detrás de esa bata blanca que ni siquiera te mira cuando uno va a la consulta, Ah, pero que no por eso tiene que ser menos rigurosa y menos tecnológica y todas estas cosas que hemos aprendido en este tiempo. Entonces, mm, desde ese punto de vista, la medicina tiene que seguir teniendo toda esta expansión y con la ciencia y con los descubrimientos, y que lo más probable es que de aquí a unos años más la ciencia nos puede explicar muchas cosas espirituales que antes no podía, entonces se sí, empiecen a unir mucho más estos mundos, sobre todo desde el punto de vista académico, que todavía se tiene una visión, yo siento, bastante reduccionista de lo que es la mm, medicina y la salud. sí, Y asociado a eso es la expansión de las terapias integrativas, no convencionales, complementarias, alternativas. ¿Por qué? Porque a muchas personas lo usan, lo utilizan, les hace sentido, les ayuda, y a veces mucho más que un fármaco o un remedio. Entonces, exactamente. es unir la medicina científico-espiritual. ¿Eso qué quiere decir científico-espiritual? Que la ciencia no se deja de lado, pero el espíritu, el individuo, está ahí al medio, la persona, Mm, ese ser, el paciente, ¿ya? Por eso la medicina, desde mi punto de vista, tiene que ser individualizada. Yo no trato diagnósticos, yo trato seres humanos, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, toda opción que le pueda servir a la persona y le haga sentido, perfecto. Llámese Reiki, llámese reflexología,
llámese ideología, llámese naturopatía, llámese tarot terapéutico, registro acástico, cabala, etcétera. Y asociado a eso, la reconexión con el cuerpo. Y a eso yo le llamo mover la cuerpa. ¿Por qué? Porque hay mucho sedentarismo hoy día en el mundo. Total. Y estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, de nuestra energía como creadora física del primer y del segundo y el tercer chakra acá en la Tierra, que es el metabolismo, que es la digestión, qué son los músculos, qué son los órganos sexuales y que tiene que ver con el sentir también. Entonces la actividad física y el moverse vendría siendo también otro pilar importante porque estamos viviendo la pandemia, otra gran pandemia que es la pandemia de la obesidad y de las enfermedades crónicas y que están todas ligadas a el sedentarismo y al otro pilar que vendría siendo el cuarto, que es una alimentación que sea lo más integral, lo más vegetal y lo más consciente posible. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones alimentarias no solamente impactan nuestro cuerpo, nuestra flora bacteriana, nuestra digestión, sino que también impactan el medio ambiente, impactan la relación que tenemos con otros seres sintientes, la relación que tenemos con el calentamiento global y la relación que tenemos con el mundo en general. Entonces, una alimentación que sea lo más vegetal, lo más entera, integral, no procesada, no refinada y consciente. ¿Eso qué quiere decir? Yo dándome cuenta de que no pasa por una dieta, sino que por el impacto que tiene en mi alrededor y en mí, vendría siendo el cuarto pilar. Y el quinto, que es bien acuariano, que es la comunidad, pues ya, o sea, nosotros no estamos solos, creemos que estamos solos, pero no estamos solos ni en este planeta, ni en otros planetas, ni en toda la galaxia. Entonces, es lo que yo le llamo la comunidad ahí, la comunidad Guachini, en donde todos los Guachini ahí aceptamos que quizás somos distintos en varias cosas, pero también que nos unen y somos muy similares en distintas cosas. Entonces, enfocarnos también en lo que nos une más que en lo que nos separa, porque yo encuentro que hemos vivido procesos de polarización social sumamente fuerte y que eso también ha generado distintas heridas a nivel colectivo. Entonces, es como crear esta comunidad más tolerante, más empática y sobre todo más amorosa y también con más humor, porque nos tomamos demasiado en serio, muy en serio, ciertas cosas y nos tenemos que reír de nosotros mismos, que entonces nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando una y otra vez. Entonces, el humor es esencial, yo encuentro. Sin duda, sí, nos sentimos como muy importantes ahí con la seriedad. Sí, sí. Y hay un punto, me parece que te lo escuché a ti, no sé, quizás con Rodolfo Neira, como que hay una búsqueda frenética por la curación y eso va generando ansiedad y bueno, y gasto, y lo que a mí me parece increíble que uno tenga que estar comprando finalmente medicinas por toda la vida y te conviertes en un adicto. Eso es grave, ¿no? O sea, el preocuparse de la curación en vez de un poco lo que tú estás un poco planteando y como eres, digamos, de la medicina integrativa, ¿no? Sí, es que al final la enfermedad, desde este punto de vista, más que enfermedad, en medicina antroposófica se habla de procesos. Entonces, un proceso tiene un tiempo de duración y generalmente lo que ocurrió con la medicina convencional es que todo es como tan rígido y tan reduccionista que esta enfermedad es para siempre, es crónica y va a tener que tomar este medicamento para toda la vida. Entonces, casi como que uno le corta las alas a las personas, ¿cachai? Entonces la antroposofía habla de estas cosas como un proceso y que las enfermedades en realidad vendrían a ser procesos que nos vienen a enseñar algo. Entonces, la enfermedad no es algo negativo, es como casi que un regalo que yo me estoy haciendo a mí mismo, porque al final es mi cuerpo, es mi enfermedad, que yo le digo a los pacientes, porque a veces los pacientes dicen, no, es que yo estoy luchando contra la diabetes, que yo tengo rabia contra esta hipertensión, es que este cáncer me hizo mal, pero yo digo, pero es tu diabetes, es tu hipertensión, es tu cáncer y no puedes luchar contra ti mismo porque vayas a terminar perdiendo. Entonces, desde este punto de vista, la curación como tal es un proceso que va, que viene y que si yo no estoy totalmente curado o sano, está bien también. ¿Por qué? Porque ese mismo camino me va a llevar a encontrar otras cosas. Entonces,
desde ese punto de vista, no sé, por ejemplo, cuando yo estaba con mucha depresión y angustiado cuando tenía 21 años, por todo el tema de no aceptar mi sexualidad, a mí me salió aquí en el centro del pecho, me salió un hongo, ¿ya? Un hongo así como Wow. súper fuerte, justo en el corazón. Y obvio, yo fui al dermatólogo y me dejó unas cremas, etcétera, pero no se iba esta cuestión, pues. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a ir al psicólogo y todos estos temas, y ahí desapareció el honguito. Pero claro, o sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que son cosas que nos vienen a mostrar situaciones que quizás van mucho más allá de una mera sanación física o de dejar de sentir síntomas, porque a veces el síntoma es una banderita que me está guiando y no tengo por qué callarlo, sino que quizás tengo que atravesar ese síntoma por más doloroso que sea. Y desde esta visión la enfermedad vendría siendo hacer eso, un proceso, un regalo y algo que me viene a enseñar algo. Pero de a poquito yo creo, porque todavía no se ve la enfermedad así, pues se ve como algo malo todavía. Sí, pues, sí, pues. Bueno, está la medicina germánica también del doctor Hammer, que hablaba también, ¿no es cierto?, de las soluciones biológicas y cómo enfrentaba que el cáncer eran productos también. Y bueno, y ahí él ir mostrando cada órgano, cada dolencia tenía un sentido, Claro, que es total. lo que tú estás planteando. ¿Y cómo ves también el proceso de la muerte? Porque también hay mucho temor, no se habla. eh, los médicos muchas veces también decretan la muerte, no, a ti te queda un mes y chao pescado, y uno lo ve con mucho miedo. Yo creo que hay un rol también ahí de la salud y de los médicos de ir cambiando ese paradigma, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que, bueno, yo viví todo el proceso de estudio convencional, los 7 años al menos acá en Chile que se estudia medicina y qué es lo que yo me di cuenta en estos 7 años, que a los médicos no nos enseñan, por ejemplo, una visión espiritual de la muerte, no nos Mm, enseñan que existen otras formas de hacer medicina que están también hiper recontra aceptadas, por ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud, el Ayurveda, la medicina china, que están al mismo nivel que la medicina convencional. Acá en Chile está el MinSal, ha reconocido la naturopatía, la acupuntura, la terapia sí, floral. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Somos médicos que salimos con un gran vacío espiritual, por así decirlo. Entonces, desde ese sí. punto de vista, la muerte, si yo salgo con un vacío espiritual, la muerte va a ser algo físico y algo material y no hay nada más. Mm, Entonces, eso hace, yo creo, que el enfoque sea tan frío y que una persona vaya al médico y le diga que tiene cáncer, y que yo creo también esta como oscuridad a la cual está plasmada el cáncer, ¿cachai? Que sí, cáncer igual muerte, cuando en sí, realidad no sí, es así. claro. eh, pero claro, vaya al médico y te dice, según la estadística, vaya a vivir 5 años. Pero hay infinitos pacientes que han vivido mucho más, pero Sí, que pues. también han vivido menos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que la estadística es una base, pero que hay muchas cosas más. Y desde la antroposofía y desde otras corrientes, desde toda la gran parte de las corrientes ancestrales, mapuche, inca, etcétera, la muerte es solo otro proceso más, es solo otro proceso que lleva a otro proceso y a otro proceso. Y yo soy un fiel creyente y lo he vivenciado también y lo he recordado, vidas pasadas, reencarnaciones, y darme cuenta por qué en este momento, en este cuerpo, en este 2021, estoy acá en este mundo expandiendo toda esta información, porque ya desde otras vías venía conectando con estas cosas. Entonces finalmente uno se da cuenta que nada, que la muerte es un proceso más nomás, y Sí, pues. que cuando me muera, bueno, va a venir otra cuestión más que no alcanzar a aprender en esta vida nomás, porque entonces como que ahí uno se da cuenta de que esta integración de la muerte como un proceso espiritual, integración de Mm, la vida como procesos, termina siendo nada más que proyecciones finalmente de este espíritu cósmico que está detrás y que está vivo y que está proyectando
la materia y lo que nosotros somos en este momento y que yo me estoy proyectando en esta vida y que lo que yo proyecto me empieza a aparecer como Sí, espejo en po, el mundo sí, y po. finalmente uno al final después de eso dice, wow, yo soy el responsable de todo, ¿cachai? Como que no puedo Sí, echarle la po. culpa a nadie, entonces porque yo proyecté toda esta cuestión. Entonces, nada, no sé si respondió tu Sí, respuesta, sí, pero sí. finalmente es como, es solo un proceso más y no tiene que verse la muerte como algo tan em, como vacío, como Mm, material, como sí, tan físico. sí, es verdad, es verdad. Y lo que tú dices también respecto a los cánceres, todo, si uno se mete en la cabeza de que el cáncer es muerte, finalmente esa información se la está traspasando a las células, tal como tú decías, que estamos integrados, entonces las células empiezan también a vibrar en eso. Entonces es Sí. importante, claro, hay un tema de educación, también como hablaba Claudio Naranjo, que la educación tiene que orientarse hacia la conciencia y hay que enseñar estas cosas desde chiquitito, ¿no? Sí, total, o sea, el cáncer tiene todos estos factores, el factor mental, emocional, alimentario, actividad física, todos estos factores que Sí. se conjugan y aparece esto. Y la educación, bueno, dentro de los cuatro, creo, no me acuerdo qué lo decía, si tú o alguna otra persona en algún live, de todos los lives que he visto en este tiempo, eh, que los cuatro grandes paradigmas y pilares están ya totalmente destruidos para crear Ah, algo sí, nuevo. está Y, agotado todo, sí. y dentro de esos pilares está la política, está la ciencia, está la educación. Entonces la Sí. educación es una, no sé, o sea, ¿quién se acuerda del binomio al cuadrado de no sé? Yo me acuerdo porque me Ah, gustaba, pero ¿quién se acuerda de esas cuestiones de la trigonometría y del enlace iónico de no sé qué? ¿Por qué? Porque eso realmente tú lo utilizas para tu crecimiento en esta vida. Lo más probable es que no tanto, pero pasas claro. años y años repitiendo y memorizando. Yo me acuerdo que me pasaban historias de Chile y yo decía, ¿por qué me estoy aprendiendo esta cuestión si no me hace sentido? Quiero aprender sobre los incas, quiero aprender sobre los egipcios, quiero aprender sobre los mapuches. Sí. Y finalmente la educación, que es lo que se trata de plasmar en la pedagogía Waldorf y en la educación antroposófica, es eso, es Sí, como reconectar a los niños con la tierra, con un instrumento musical, con el arte, con el tejer, con el coser, con el cosechar sus cositas claro. y aprender a través de cuentos, historias, que al final son eso lo que nutre el espíritu del niño y como imágenes arquetípicas le permite integrar conocimientos para un futuro adulto. Sí, una educación para la vida. ¿Cuál es tu visión también, Nico, respecto, por ejemplo, que hoy día se discute el tema de la eutanasia, el tema del aborto? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que yo no sé, es que es divertido porque en Alemania, en Alemania como que está todo, es como que está todo, es todo legal, ¿cachai? Entonces como Alemania de hecho fue el primer país en el mundo que aceptó la sexualidad como parte de como De la naturalidad, un, claro. un estado de expresión natural del ser humano. Y la eutanasia y el aborto y todas esas cosas están sumamente normadas, legalizadas, con una estructura específica. Entonces, yo encuentro que más allá de temas religiosos y como filosóficos, tenemos que bajar todo eso al ser humano y también permitir que el ser humano siga este libre albedrío. ¿Por qué? Porque Mm, si no se empiezan a generar todos estos conflictos y choques sociales, culturales, en donde las sí, personas no se sienten libres y no se sienten pudiendo hacer lo que ellos quieran hacer. O sea, acá en Chile todavía no sé si yo tengo un pololo y voy de la mano, me gritan cosas, me miran raro, etcétera. Y yo me acuerdo que en Barcelona había una pareja de dos hombres con su cabro chico ahí caminando y era como lo más normal del mundo. Entonces, claro. ya más allá de la eutanasia y del aborto, que yo encuentro que deberían ser temas que tienen que tener una estructura legal para poder manifestarse como cualquier persona lo necesite en este mundo, son temas sociales que son tan chiquititos, pero que siguen ocurriendo hoy en día, al menos acá en Chile, pero que si uno va Sí. a otras partes del mundo, sería como súper extraño, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando iba, yo por ejemplo en Alemania estuve estudiando distintos como, en Alemania hay como mini ciudades por todos lados, como que todos son mini ciudades hiper organizadas, autosuficientes, etcétera. Ah, Y
en todos los supermercados que uno iba, en estas mini ciudades, había de todo vegano, de todo vegetariano, de todas las opciones, para todos los Sí. gustos, todos los precios. Y yo le preguntaba a los pediatras, oye, ¿y qué hacen ustedes con los niños que son vegetarianos, veganos? Y los pediatras me decían, pero es que acá todos son vegetarianos, veganos. Entonces, pero uno vuelve a Chile y no le vaya a decir al pediatra que tu hijo no come carne, no Claro, toma sí. leche. Entonces yo encuentro que también es darnos cuenta que todas estas cosas que al menos acá en Chile todavía generan roces y conflictos políticos, sociales, etcétera, en otros países, chao, esa cuestión ya hace rato pasó. Entonces es como expandir un poco esta visión y darnos cuenta que Chile es Sí. solo un país y que hay muchos otros que han legalizado y estructurado de forma bien todos estos temas, y lo mismo pasa con distintas drogas y distintas cosas que al final, al momento de legalizarlas y estructurarlas de una forma política y bien hecha, al final termina siendo para mejor. Sí, cierto, cierto. Y hay que conectarse mucho más a la conciencia acuariana, ¿no? Ya una apertura total y más libertad, sí, Total. sí, y desarrollar conciencia. Y bajo ese punto de vista, Nico, ¿qué le puedes decir a tantas personas que también, especialmente en Chile o en otros países, que están con depresión y con niveles de estrés altos? Sí, tú como ministro de la medicina de conciencia, ¿qué les dirías? Ah, yo lo que he visto conmigo mismo y también con la experiencia de atendiendo personas es que nos han metido tan fuerte, tanto desde el punto de vista familiar, transgeneracional, cultural, social y como idiosincrasia, que estamos como solos, como que todo como que yo tengo que hacer todo, ¿cachai? Como que no necesito ayuda, no necesito ir a una terapia, no necesito nada, ¿cachai? Como que yo me las puedo sola y tengo que seguir para adelante y la vida sigue, hiperpositivismo y no hay que estar triste Cierto, cierto. y las mujeres y los hombres terminan haciéndose cargo de todo y ya está. Entonces, eso yo encuentro que genera mucho, más allá del estrés al cual estamos sometidos, es un estrés interno en el cual tú no te permites ser vulnerable, en el cual tú no te permites ser no solamente sensible, sino que hipersensible, porque los seres humanos somos seres hipersintientes, o sea, tenemos una red de receptores, de neuronas en la piel, en el cerebro, en los órganos, etcétera. Entonces, finalmente, es conectarnos con esta vulnerabilidad, con este sentir, y que no hay nada de malo en ser hombre, en ser mujer, y llorar a mares y decir no me la puedo va a estar, y está todo mal y me siento frustrado, etcétera, y que al momento yo conectarme con ese sentir tenga también la posibilidad y la capacidad de pedir ayuda. Y esa ayuda yo encuentro que actualmente desde el ámbito de la salud en Chile falta mucho, falta mucho. O sea, vemos a las personas haciendo colas inmensas para tener una sesión con un psicólogo, una sesión con un terapeuta complementario o con el médico tratante, y finalmente se van perdiendo, la población se va perdiendo en esta cultura que finalmente ha creado la salud como un capital, Como un negocio. como un negocio, como algo que yo debo comprar. Tengo acceso, pero tengo acceso para comprarlo. No es Cierto, un cierto. derecho como tal. Entonces, de ese punto de vista, yo encuentro que tenemos que conectarnos mucho con nuestra vulnerabilidad, con nuestro sentir y también con la posibilidad de darnos cuenta de que yo no me la puedo todo y está bien y tengo que pedir ayuda, y esa ayuda va a ser lo que tenga que durar 1, 5, 10, 20 años, porque todos los procesos tienen distintos periodos. Pero es eso, como tratar de Fantástico. conectarnos más con el sentir y no tanto con el hacer, el deber, esta rigidez materialista que nos han inculcado por tanto tiempo, y también muchas veces está basada en el miedo, porque en Chile hay una herida de miedo desde la dictadura y desde todo lo que ha pasado. Entonces esta sociedad que claro, ahora ya no tiene tanto miedo porque las generaciones han crecido y los cabros ya no pasaron eso, sino que están ahí más libres. Nos están enseñando y les están enseñando a mis papás, a mi abuelo, etcétera, que vivir sin miedo muchas veces es mejor que estar con miedo y agachar la cabeza y decir que sí a todo y dejar que se apropien de las aguas, las tierras y de todo el dinero acá en Chile. Sí, fantástico, fantástico la respuesta. Estamos con el doctor Nico Soto aquí conversando en positivo. Nico,
relacionado un poco a lo que estás planteando, ¿cómo ves tú el camino para las personas que nos están escuchando, viendo que están como partiendo en un camino de desarrollo de conciencia? ¿Cuáles son los primeros pasos? Por ejemplo, quizás la autoobservación. ¿Cómo uno puede ir partiendo en este camino? Eh, hay tantas formas de partir, yo encuentro que no hay como una, Una, no hay pero una, tu experiencia quizás. hay infinitas, sí, sí, hay infinitas formas y yo siento que si uno está ahí como diciendo, hoy como que esta cuestión me hace sentido, no sé por qué me hace sentido, pero me hace sentido, pero no sé por Ah, qué, no sé qué, ya. Ese juego en el que uno está, a veces uno tiene que decir, ya, no entiendo nada, pero voy a ir a ese taller. O no me entiendo resuena, sí. nada, claro, no entiendo nada, pero justo me apareció ese libro, ya, me lo voy a comprar y voy a leer esta cuestión a ver qué se esconde en esa cuestión. Sí, O una película, un documental, ¿cachai? Como conectarnos también con esa intuición. Yo encuentro que una de las cosas importantes es reconectar con esta intuición, con este saber que viene desde otros planos, ¿cachai? Eh, y que muchas veces lo racionalizamos y decimos, no, estoy loco, estoy terrible loco, ¿cachai? Chao, ¿qué me voy a meter en esa cuestión? Eh, entonces es como conectarse con eso y que si tú estás ahí como despertando o viendo todos estos temas espirituales, y justo te llegó un libro, y justo te llegó una charla, justo viste una página en Instagram y que habla de estos temas, dale, lee, métete ahí, y ahí de a poquito van a empezar a aparecer más cosas y te vas a dar cuenta que no estaba ahí tan loco, sino que quizá hacía todo esto un sentido y que lo más probable es que era lo que tú necesitabas para tu camino de sanación interior. bueno, bueno. Jugar a la resonancia nomás y seguir Sí, ahí. sí, Fluir es como nomás, fluir. darte cuenta nomás, así como ya, y no pensarlo tanto, ya, voy nomás, ¿cachai? Y que sea lo que tenga que pasar, y si explota alguna cuestión, bueno, explotó y ya está, ¿cachai? Como que no tenía que ser así, como también soltar un poco el control. Soltar, sí, sí. Y salir del miedo un poco. Y hablando de eso, que también es muy bonito como tú te planteas siempre con agradecimiento y un amor que viene como de tu mundo interno. ¿Cuál también es la importancia de agradecer la vida y de ser amoroso? Es que es total, o sea, una de las cosas en la cual todas las corrientes de espiritualidad a lo largo de los años calzan es en el tema del amor propio y en el tema del agradecer. Mm. Eh, no sé, yo hace ya harto tiempo es como agradecer que tengo un brazo, agradecer que tengo unos oídos, agradecer que tengo una nariz, agradecer que tengo una pierna, por más como, no sé, sencillo material que suene. No todas las personas tienen un brazo o las dos piernas o los dos Cierto. oídos, los dos ojos. Y al final es agradecer este cuerpo, este vehículo en el cual yo decidí reencarnar para seguir mi proceso de evolución espiritual y proyectada acá en este mundo, en este siglo, en esta materia. Mm. Pero ese agradecimiento tiene que ver hasta con las cosas que menos agradecido yo me pueda sentir, ¿cachai? El término de una relación, la Ah, pérdida, por así decirlo, de una amistad, el duelo, el fallecimiento de alguien. Finalmente, cuando uno claro. empieza a trabajar desde el agradecer, el universo es como que dice, ah, ya, estás agradeciendo todas las cuestiones que te estoy mandando, así que ya, te voy a mandar más cuestiones. Bueno, entonces ahí yo me lo tomo mucho con el humor, porque finalmente eh, yo creo que también sucedió un poco eso con lo que yo vivencié en mi libro. Yo estaba muerto de miedo de sacar el libro en la pandemia, pero la editorial fue como, no, nosotros sabemos más, tenemos más años, más así que experiencia. Sí. más experiencia, así que vamos a sacar igual tu libro. Y yo así como, bueno, agradezco que esta editorial que yo tanto busqué, llamé desde niño, porque la editorial en la cual yo estoy, que es Penguin Random House, es la Ah, editorial que ha sacado todos los libros que yo leo desde niño de ciencia ficción y de fantasía. Entonces, de verdad es como, wow, como un sueño. Entonces fue como, ya, agradezco que estoy en esta editorial, agradezco que confiaron en mí para escribir un libro, entonces le agradezco al universo que tengo que hacer esta cuestión. Y en eso empezó a generarse todo este movimiento y el libro claro.
y el libro ya va en la 6ª edición, entonces ha sido como todo Sí, un regalo maravilloso. gigante de agradecer hasta las cosas que yo ni siquiera tengo idea de por qué estoy agradeciendo. Maravilloso. Hablemos un poquito del libro antes de ir cerrando, que está dedicado a todos los guachinis, como dices tú, ¿no? Sí. Sí, el libro se llama Alto en mitos. Eh, bueno, tiene como cuatro partes en el fondo, es muy entretenido, ¿ah? Mitos generales, mitos de veganos, mitos de cosas específicas. eh, no sé, veamos algunos puntos. ¿Qué crees tú que es como las cosas que más te gusta del libro? El número 100, yo me llegó el viejazo, así que mal. Ahí terminaste con eso, pero tiene un montón de puntos. Eres lo que comes, como un mito, ¿no? Por ejemplo. Sí, Eh, no comas fruta el, en la noche porque engorda. Cuenta el, tú. mi- el libro Actos en Mitos nace también como una forma después yo me daba cuenta y con todo lo que pasó en 2020 fue como, o sea, es que iba muy acorde porque es como destrucción de los paradigmas y el libro también Sí, destrucción de los paradigmas, entonces era como reconstrucción y de nuevas formas de ver la salud y claro, o sea, en la alimentación y en la salud hemos estado como todo desde lo rígido, desde lo materialista, o sea, la nutrición que tiene que ser la porción y de que la fruta en la noche hace mal y que vaya a engordar si comís mucha sandía y que te va a dar diabetes con la avena y que no sé qué. Entonces, finalmente, cuando uno se pone ahí a mirar la ciencia no dice nada de esas cuestiones, pues entonces uno dice, ¿y cuándo empezaron a salir todos estos mitos y estas creencias? mm, Y que tienen que ver con esta cultura de como el dejarse llevar por ideas rígidas y no mirar ahí sí, para el lado, ¿cachai? eso, claro. Entonces, uno de estos mitos que tú mencionaste, que es el mito 10, que es eres lo que comes, Claro. aparece como, porque yo esa frase la vi en muchas páginas, no sé, páginas de espiritualidad, páginas esotéricas, páginas de nutrición integrativa, y yo decía, pero si no somos lo que comemos, somos mucho más, ¿cachai? Como yo no soy una manzana, ¿cachai? Yo no soy una legumbre. Entonces, desde ese punto de vista, yo trato de explicar que somos emoción, somos mente, somos espíritu, somos la cultura, somos lo que estudié, lo que no estudié, lo que quiero, lo que no quiero, y lo que como y lo que no como y lo que dejo de comer. Entonces, finalmente es como darle esta integralidad Integración, claro. a la alimentación y no dejarla como el factor importante, porque a mí me ha ocurrido muchas veces que los pacientes llegan a la consulta y dicen quiero cambiar mi alimentación y terminamos hablando no sé, pues de un trauma emocional que tuvo en la infancia y que nada que Claro. ver con la alimentación. Entonces, el libro trata un poco de construir esos temas y también de bajarle un poco la intensidad a las dietas de moda, a los Mm, paradigmas de que todo es así, de que la salud es así rápida. O sea, me tomo un claro. vaso de agua con limón en la mañana y ya estoy curado de todos los males, ¿cachai? Cuando en realidad no Sí, es así. sí, Entonces, también tratar de reconectar a las personas con el poder de las plantas, con el poder de la alimentación integral y también un poco con lo que aparece en la primera parte del libro, que son los mitos asociados a la medicina, sí, que es, por ejemplo, que los estudios científicos no son manipulados cuando nosotros sabemos que el 50% de los estudios científicos han sido financiados por industrias farmacéuticas e industria lógico. alimentaria. Claro, Entonces, claro. es importante de a poquito irnos dando cuenta que detrás de este gran velo también hay todo un mundo y que este mundo, la ciencia, aunque no lo parezca, nos está diciendo, mira, es verdad, ¿cachai? Como que la sandía no te va a dar diabetes. Los estudios científicos sí están financiados y eso no es, por así decirlo, como algo abstracto, algo que yo inventé, es como revisando ahí todos los estudios científicos y la información que tenemos. Entonces Sí. el libro busca un poco eso, tratar de entregarle a las personas herramientas simples, con humor, que entretenidas, rápidas, para que puedan ahí de a poquito hacerse cargo de su cuerpo y de su salud. Sí, muy bueno. Es un buen llamado de atención. Por ejemplo, tú cuando hablas la nutrición vegana siempre es sana, como un mito. Claro, he conocido gente que dice yo tengo una alimentación vegana, pero tú no lo ves bien, porque Ajá. no hay un equilibrio de por medio. Así Claro, o como sea, que, yo puedo ser vegano comiendo marraqueta con margarina vegetal y un vaso de Coca-Cola todos los días y soy vegano, ¿cachai? Y eso lo más claro, probable es que me vaya a enfermar.
Entonces, claro, o sea, es desmitificar que también, aunque sea lo más vegano vegetariano posible, también tiene su yayita. Lógico. O por el otro lado, tú dices, por ejemplo, en el 37, comer vegano es fome y muy caro, lo cual es falso también. Claro, o sea, los mejores postres que yo he probado, y yo soy súper dulcero, los mejores postres que he probado son los veganos, crudiveganos, y hay todo un mundo, pero es divertido porque nosotros nos pisamos la cola solo. Yo le digo a los pacientes, porque los pacientes dicen, es que estoy aburrido, no encuentro opciones. Y yo le digo, pero si he comido 30 años arroz con pollo y fideos todos los días, entonces, ¿de qué te estás quejando si ahora tenés legumbres y planta y verdura y fruta y tanta cuestión más? Sí, lo mismo con la carne, que tú en el punto 40, tú dices, como un mito, te dará anemia si no comes carnes. Sí, pues, o sea, está este mito de que, tenía anemia, ya, al tiro comer carne. Te falta hierro, cómete un pollo. Cuando en realidad muchas personas no le hace sentido, no les hace bien. Las carnes, los productos de origen animal tienen otras consecuencias más, no solamente tienen Mm. hierro, fierro, y a partir de eso aparece este mito que yo lo he visto mucho en la consulta, que pacientes que tenían anemia de hace tiempo se transforman en vegetarianos y veganos y ya se fue la anemia y uno dice, pero ¿y cómo si supuestamente las plantas no tienen hierro cuando en realidad tampoco es así? Sí, falta ahí mucha más información, ¿eh? De las mismas personas. Como que nos dejamos llevar mucho por los medios de comunicación de repente o por algún gurú, entre comillas, y Claro. lo seguimos y empezamos. Y cada, bueno, tú como médico y experto debes saber que cada ser humano somos distintos, ¿no? También en el aspecto biológico, algunas cosas que nos pueden hacer bien a uno y mal a otros. Sí, totalmente. Y yo he tenido muchos pacientes que dicen en este momento de mi vida, yo sé todo el impacto que tiene el consumo de productos de origen animal y los voy a suspender al máximo posible, pero no puedo dejar el queso. Y yo le digo, bueno, no dejé el queso, ¿cachai? Como que no pasa nada, ¿cachai? Claro, Está todo lógico. bien. O no puedo dejar de comer pescado. Bueno, está súper bien, pero ya has hecho un cambio, ya estás comiendo más integral, ya estás Claro. eligiendo más plantitas, ya estás comiendo más fruta, ya no estás consumiendo tantas bebidas o tanta chatarra, entonces al final es eso, es como de a Mm. poquito irnos conectando con lo que se llama la alimentación intuitiva, que es yo ahora darme cuenta de lo que necesito en este momento, pero muchas veces alimentación intuitiva, que muchas veces está ligada al ayuno, me despierta mis ansiedades, mis sombras, mis temas, porque muchas veces uno utiliza la comida para no aburrirse, para hacer Sí. algo, para mantenerse activo, para tener algo en la boca, en el intestino. Y cuando yo no como o me conecto con esta intuición, me puedo conectar con penas, con rabias, con ansiedades. Entonces, finalmente, la alimentación puede ser un camino también de autoconocimiento y lo ha sido para muchas personas y lo ha sido también para mí. Sí, de todas maneras. Y bueno, hemos hablado de la alimentación, de las emociones, de la actividad física. También un punto importante, lo estaba diciendo recién, cómo ir parando también esa cantidad, ese loro que nos está transmitiendo pensamientos permanentemente medios automáticos y que les creemos. ¿Cómo hacer para también mantener ese equilibrio también con la mente, con la emoción, con el cuerpo? Sí. Una de las cosas que yo creo que a mí más me hizo sentido cuando yo estaba leyendo a Osho y que después aparecen como en otras culturas y en otras ramas, es algo que puede resultar difícil al principio, pero que después se hace más fácil. ¿Y qué es? No creas todo lo que tu mente te está diciendo. Eso, ¿Por exacto. qué? Porque la mente anda saltando de allá para acá, tiene que ver mucho con la recepción de informaciones y el cuerpo astral, y Mm. está ahí en distintos lugares, en distintos momentos, en distintos planos, y mi mente puede saltar al pasado, al futuro, acá, a cualquier cosa yo imaginar. Entonces, una de las principales cosas es, ya, estoy pensando algo, pero yo puedo observar ese algo y decir, Claro. esta cuestión es verdad o yo estoy ahí puro metiendo caldo en mi cabeza. Entonces, viene con el tema de no sobre-identificarse con lo que yo estoy pensando. La mente es solo una parte de Mm. estos tres grandes sistemas que vendrían siendo el sistema neurosensorial, el sistema rítmico y el sistema metabólico motor.
y vendría siendo solo una expresión de los 4 cuerpos que nosotros tenemos, y vendría siendo solo una expresión de las 4 corrientes a través de las cuales se manifiesta el cuerpo. Entonces, yo creo que ahí respondí un poquitín que la mente es una parte, pero no lo es todo, pero hoy en día estamos demasiado identificados con la mente. Entonces, en la medida de que yo me doy cuenta que la mente también puede ser observada y puede ser cuestionada y puede ser reflexionada y transformada para algo distinto, yo también empiezo a decir, ya, está ahí puro deseando, chao, que ya te cayó un rato, qué tanta bla bla, que al final, o sea, al final y todas esas cosas lo tratan de explicar las culturas en distintos sentidos, las meditaciones pasivas, activas y así. Sí, buenísimo, buenísimo. A no identificarse, a no creerle tanto, ¿no? Uno debería profundizar en lo que no somos realmente, para poder conocer Claro, lo que somos. Y claro, total. sí, pues no querer tanto como tú dices. Bueno, para ir cerrando, no quitarte más tiempo, querido Nico, aprovechando lo último que estás planteando de la identificación, ¿qué le puedes transmitir viviendo hoy día este cambio de conciencia, este cambio de casa hacia una nueva humanidad? Transmítele un mensaje constructivo aquí en Conversando Positivo a todas las amigas mías que tanto te quieren. Gracias, gracias. Yo creo que quizás va a ser muy absurdo lo que voy a decir, pero más que constructivo, yo creo que ahora estamos en el ámbito destructivo, entonces hay que destruir y deconstruir muchos de las cosas que ya teníamos ahí bien planeado. Yo en la cuarentena me pasó muchos pacientes que decían, no, yo tenía todo bien ordenado de aquí a 10 años más y todo se destruyó, ¿cachai? Entonces, yo encuentro que yo ayer hablaba con el Pablo Flores en un en vivo de que Ya. una de las grandes enseñanzas que viene para el 2021 es el aprender a soltar y el aprender a que Acuario, esto es como el nuevo orden es el caos, ¿cachai? Entonces, desde esa visión, todo lo que es cambio y recambio y una cuestión que yo tenía armada y después vuelve a cambiar de nuevo y que después se desestructura y que después vuelve a armarse algo nuevo, estar totalmente abierto y Abierto. fluyendo con eso, porque más que construir al tiro cosas, muchas veces hay que destruirlas para que vuelvan a crearse. Yo lo viví todo un Sí. año con la carta, porque con mis amigos siempre ya se ha hecho como un mantra ir al Cajón del Maipo a pasar el año nuevo, de como desconectarnos y no a la naturaleza. Y siempre sacamos una carta del tarot que va a ser en nuestro año. Y yo un año saqué la carta de la torre. Y la carta de la torre es destrucción inesperada, así muerte y desolación. Entonces, y ese año para mí fue total, así como sub y baja, cambio, etcétera, términos, nuevas cosas, etcétera. Así que yo creo que también mucho fue este 2020 y también este 2021 que van a seguir pasando esos procesos y para que yo no quedarme pegado en esas cosas, tengo que aprender a nadar, a letear, a salir como sea, ¿cachai? A fluir con este aire acuariano que nos viene Claro. a expandir y a reconstruir varias cosas. Así que más que construir es como aprender que la destrucción y la deconstrucción es necesaria y está bien también. Sí, maravilloso. Emilio Carrillo, él habla de que tenemos que colocarnos en el centro del huracán. Hay un huracán que está, pero cada día así, intencionándose más fuerte, pero en el centro del huracán es todo armonía y paz ahí. Y desde ahí empezar a fluir y soltar ahí. Claro, claro, Que un poco total, como total. tú lo estás transmitiendo, pero de otra forma. Sí. Sí, total, me hace todo el sentido. Bueno, ya saben, queridas amigas, amigos, lo que tienen que hacer, empezar a soltar, fluir e incorporarse a esta nueva humanidad, ¿no? La nueva conciencia acuariana que además tenemos la oportunidad de rehacer todo, todo. Así Oh. que muchísimas gracias, querido Nico. Maravillosa la conversación, muy, muy aportadora, rica. Y a todas las amigas, amigos, también muchas gracias por estar siempre con nosotros, aportando también con sus comentarios y colaborando en este proceso. Todos podemos aportar en esta nueva humanidad. Así Sí, que total. muchas gracias, querido Nico. No, gracias a ti, Edgardo, por la invitación y te saludo ahí de las razas cósmicas. Muchas gracias por la invitación y yo feliz aquí de compartir y de seguir expandiendo esta información. Muchas gracias.
Gracias a ti. Chao, chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.